Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Caroline Méndez. Yo formo parte del Departamento de Mercadeo para Grupo Corporativo Chess y les agradecemos grandemente que nos estén acompañando en este último día del Digital Experience Week 2024. En esta mañana vamos a explorar el tema de Teams como central telefónica de la mano de mi compañero Fabio Rojas Hernández. Fabio forma parte de nuestro equipo de Helpdesk. Él tiene un diplomado en tecnologías de imagen y su experiencia está enfocada en soporte de TI, tanto para usuario final como administrativo, técnico y también en soluciones de infraestructura. Como ustedes pueden ver en pantalla, él ya se ha ido certificando en lo que es ciberseguridad, helpdesk y agilidad también. Entonces, para iniciar, yo los dejo con Fabio. Solamente comentarles que al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si durante la sesión surge alguna pregunta, algún comentario, pueden irlo anotando ahí por el chat para darles respuesta al final. O bueno, al final pueden abrir el micrófono para realizar la consulta directamente con Fabio. Adelante, Fabio. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Un placer verlos por acá. Bueno, como comentaba mi compañera Caroline, mi nombre es Fabio, laboro en el departamento de operaciones como soporte técnico. Hoy vengo a exponerles un poco, con base en mi conocimiento, sobre centrales telefónicas en Microsoft Teams. Ok, primeramente, ¿por qué utilizar Teams como una central telefónica? Bueno, comentándoles un poco, me imagino que ya muchos han utilizado esta plataforma y saben lo poderosa que es, las muchas integraciones que tiene. Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a centrar únicamente en, en Teams como central. Únicamente, digamos, vamos a hablar sobre lo que conlleva una implementación, lo que conlleva la configuración como tal, ya desde usuario final hasta usuario administrativo. Y también vamos a comentar un poco sobre el tema de los Session Border Controller, que son los sistemas que se utilizan para hacer esas integraciones y que puedan funcionar, como lo decía anteriormente, una central telefónica. Bueno, en este caso, ¿por qué usar Teams como central telefónica? Primeramente, desde un punto de accesibilidad, Teams nos permite conectarnos desde cualquier lugar, siempre y cuando haya conexión a Internet y así nos permita nuestro departamento de TI, lo que nos da una facilidad de realizar incluso llamadas desde cualquier lugar del mundo sin ningún problema. Como les comenté anteriormente, siempre y cuando, digamos, esta facilidad nos lo provea nuestro administrador de TI, no haya bloqueos en el país donde estemos, vamos a poder incluso llamar cuando se esté aplicando esta central en Teams. Las integraciones, bueno, como ustedes ya saben, Teams como tal es una plataforma que me permite realizar muchas integraciones con la suite de 365, desde OneDrive, Planner, hasta, hasta este tema de sesiones corporativas, mensajes, chats y viéndolo desde este punto, llamadas telefónicas, lo que nos permite incluso mejorar lo que es la comunicación y gestionar un poco el tema, bueno, conversar un poco mejor con los clientes y, y lograr una comunicación más efectiva desde un único lugar. Ok. En cuanto al tema de escalabilidad, digamos, Teams nos permite muy fácilmente agregar múltiples usuarios siempre y cuando contemos con las licencias requeridas y con las extensiones brindadas por nuestro proveedor o carrier. eh, Nos permite, digamos, aumentar hasta el número que ellos nos permitan, el número de usuarios que puedan utilizar esa plataforma para realizar llamadas. Qué sé yo, digamos, si yo tengo 50 licencias y mi carrier me dio 250 extensiones, que en este caso, nada más para aclarar, un carrier viene siendo nuestro proveedor de servicios de telefonía, puede ser el ICE, puede ser Tigo, Claro.
etcétera. Ahí ya depende mucho de la empresa que lo quiera ver. Eh, bueno, de la empresa con la que se estén gestionando ese servicio, ellos nos proveen cierta cantidad de extensiones y nosotros a partir de esas extensiones determinamos cuánta cantidad de licencias necesitamos. Si realmente solo necesitamos en un momento 50 usuarios que puedan realizar llamadas, entonces únicamente vamos a utilizar 50 extensiones. Si de un momento a otro eh, de, por algún tema de empresarial, de negocios, requerimos que haya más usuarios, simplemente aumentamos el número de licencias y les asignamos a esos usuarios la capacidad de realizar las llamadas para que de esta manera puedan realizar sus labores sin ningún inconveniente. Gestión simplificada. Bueno, este es un punto muy importante en el tema de las configuraciones, ya sea para usuario final. Hay muchas plataformas que realmente a veces te complican con un poco más el trabajo de agregar incluso una simple extensión. Hay que hacer todo un mundo para agregar una única extensión para que el usuario pueda realizar llamadas. Dentro de las características de Teams, como central en el panel de administración de Teams, nos da esa facilidad de que el usuario sea mucho más sencillo configurarle lo que sería la extensión. Ya previamente va a existir en algún momento el departamento de TI. Tuvo que haber realizado una serie de configuraciones que igual no son tan complejas en cuanto a marcado, políticas, que cuando ya estén todo ese tema listo, únicamente voy a tener que ir donde el usuario que necesita esa extensión, voy, se la agrego, le pongo las políticas, le pongo la licencia y ya estaríamos listos en esa manera, digamos. La administración dentro de Teams es mucho más sencilla que manejarlo incluso en una PBX, porque digamos, ya tenés que realizarlo en Teams, tenés que ir a trabajarlo en la PBX y a veces se hace como un colocho. Entonces, eh, nos permite gestionar mucho más sencillo esa parte de lo que es asignaciones de extensiones para nuestros usuarios finales. Conversando un poco del tema de los usuarios finales como tal, me gustaría recalcar 4 puntos que anteriormente los mencioné un poco rápido, que sería el tema del licenciamiento como tal. Teams, actualmente, digamos, si conocen un poco el tema del licenciamiento, sabrán que existen muchas licencias, sin embargo, a excepción de lo que es Microsoft E5, eh, Teams nos da un complemento que se llama Teams Phone Standard. Ese complemento lo podemos agregar en casi todas las licencias para poder para poder darle permisos al usuario para que pueda realizar llamadas desde su cuenta empresarial. Entonces, la integración es mucho más sencilla. Digamos, para que el usuario pueda realizar llamadas únicamente ocupa una extensión y un licenciamiento como tal. Conversando un poco más el tema de las extensiones, como acá lo vemos, las extensiones como tal, como les comenté anteriormente, esas extensiones son brindadas por nuestro carrier. Depende mucho el lote de cantidad de extensiones que tengamos para poder asignarse a los usuarios, digamos. Si nuestro proveedor lo único que nos da son, por ejemplo, no sé, 250 extensiones, hasta el momento que nosotros no solicitemos más extensiones a nuestro carrier, eso es lo que vamos a tener y esa es nuestra única limitación para poder seguir creciendo en lo que son usuarios finales, para que puedan realizar llamadas desde su cuenta empresarial en Teams como tal. Un punto muy destacable para utilizar Teams como central telefónica es el tema de los dispositivos. Ok. En cuanto a dispositivos, Teams nos permite utilizarlo desde cualquier dispositivo. No necesariamente se necesita un teléfono como tal, sino que yo puedo utilizar mi teléfono celular, puedo utilizar una tablet, puedo utilizar mi computadora o cualquier dispositivo con acceso a Internet que pueda yo loguearme a una sesión de Teams desde mi cuenta empresarial y de esa manera realizar la llamada. Y, y en el cuanto a acceso, es lo que les comentaba, para entrar un poco más detalle en este punto, eh, me imagino que
varios de acá administran lo que es el tenant dentro de su organización. Entonces, como sabrán, existen políticas que nosotros debemos manejar para que nuestros usuarios tengan cierto control en cuanto a los países que van a ir a, a vacacionar, pueden ir a realizar una gestión meramente empresarial. Entonces, digamos, desde ese punto, nosotros por temas de seguridad llegamos a bloquear cierta cantidad de países. Entonces, siempre y cuando nosotros le permitamos a nuestros usuarios acceder a X país, él, siempre y cuando pueda loguearse a su cuenta empresarial, va a poder eh, realizar llamadas desde ese lugar. No importa desde qué dispositivo se conecte, no importa si incluso lo hace desde un navegador web, nuestro usuario va a poder realizar llamadas al tener acceso a la cuenta empresarial y no va a tener ninguna dificultad de esta manera. Porque Teams es un servicio que se aloja en la nube, es de Microsoft, y lo único que necesita de nuestra parte es una conexión con nuestro Session Border Controller que está conectado a nuestro carrier. Entonces, él no va a ver ninguna limitación desde algún otro país de afuera al intentar realizar una llamada. Ok. Comentando un poco más el tema de la administración de Teams como tal, bueno, como les comentaba anteriormente, Teams lo que viene a realizar es un reemplazo de una PBX con características que nos permiten gestionarla incluso de una manera más sencilla y características que incluso una PBX como tal puede llegar a no tener dependiendo la PBX que se tenga. En este caso, una de mis favoritas sería los operadores automáticos, que es una función de recibimiento, yo lo vería como recibimiento a los clientes como tal, que cuando llaman a nuestra central telefónica, por decirlo de una manera, eh, nos recibe. Entonces nosotros tenemos la facilidad de configurar todas las palabras que va a realizar esta operadora cuando un cliente llame, decirle incluso cuáles departamentos existen en colas de llamada para que él pueda escoger una opción. Y podemos también agregarle los días que no laboramos para cuando un cliente llame, sepa nuestro horario, sepa nuestros días feriados y sepa la disponibilidad que tiene el departamento X de llegarlo a recibir o realizar, bueno, atender su duda o atender su caso independientemente de lo que quiera realizar el usuario como tal. Em, Conversando un poco más, el tema de colas de llamadas que está muy aferrado con este tema de los operadores automáticos, es que podemos crear grupos en Teams de colas de llamadas que nos permite agregar X personas o X usuarios que puedan atender a esas llamadas a los que los usuarios quisieran contactarse, ¿verdad? Entonces, incluso puedo yo crear alrededor de unas 5 colas de llamadas, dependiendo de los departamentos que haya en mi empresa y los departamentos que necesiten tener un contacto con el cliente. Entonces yo voy a crear esa cantidad de grupos como colas de llamadas. Voy a agregarles otra licencia que es esta licencia. Hasta el momento no he visto que tenga costos. Les mentiría si dijera que en todos los casos no va a tener ningún costo, pero a lo que yo he visto, no he visto algún costo sobre estas licencias de colas de llamadas, que es un recurso igual de Microsoft. Entonces, digamos, nosotros creamos esos grupos de llamadas, agregamos a la cantidad de personas que necesitamos que atiendan esa cola como tal y le agregamos una licencia a ese grupo. Entonces, de esa manera, digamos, por ejemplo, pueden llamar a la empresa, nos recibe un operador automático, posteriormente el operador automático le indica que existen X cantidad de departamentos y en esos departamentos está el helpdesk
Entonces el usuario que quisiera comunicarse con Helpdesk y mis compañeros y yo vamos a estar agregados a ese grupo y de esa manera cualquiera de nosotros va a poder atender la llamada y poder atender posteriormente su solicitud. El plan de marcado. Ok. Para entrar más a detalle con el plan de marcado, viene siendo varios tipos de reglas que podemos agregar nosotros a los usuarios para determinar a qué lugar queremos nosotros que ellos puedan llamar. Entonces, existen muchos, bueno, podemos llegar incluso a crear varios planes de marcado, no hay problema con ese tema, donde podamos determinar a qué países quisiéramos agregar o quisiéramos que los usuarios llamen. De tal manera, por ejemplo, si nosotros requerimos que X departamento únicamente llame a nivel nacional, entonces nosotros en ese plan de marcado realizamos una configuración mediante perdón, mediante, mediante una serie de, si es que es, ok, perdón, ok, mediante una serie de reglas, nosotros podemos indicarle, digamos, al usuario qué, qué específicamente lugar podemos llamar. Incluso podemos limitarlo por cantidad de países. Si nosotros solo necesitamos que llame a, por ejemplo, a Estados Unidos, México, digamos, solo a la zona de Norteamérica, únicamente agregamos dentro de las reglas que puedan llamar únicamente esos 3 países, incluyendo el país donde residimos. Si ocupamos nada más que llame a Sudamérica, podemos agregar una regla incluso que únicamente le permite a su usuario llamar a esa cantidad de países dentro de Sudamérica. Entonces, el plan de marcado es para mí, una característica muy importante que realmente nos puede funcionar mucho para tener cierto control de a dónde puedan llegar a llamar nuestros usuarios, hasta dónde le podemos llegar a permitir que esos usuarios puedan realizar llamadas. Eh, Después está el tema de administración de extensiones, que es lo que le comentaba en la primera filmina, que viene siendo, digamos, cierta facilidad de únicamente ir a buscar el usuario, de decirle, indicarle, bueno, eh, únicamente existen esta cantidad de extensiones, te voy a dar tal extensión, siempre y cuando, digamos, hay que mantener un orden y de igual forma, dentro del panel de administración de Teams, nos va a dar una lista de todos los usuarios con X extensiones. Entonces, podemos incluso realizar un inventario de las extensiones que existen y a partir de ahí saber qué extensión le puedo agregar a qué usuario. El monitoreo. Bueno, el monitoreo viene siendo más que todo ver a qué sesiones ha estado el usuario. Más que todo es un monitoreo por usuario, donde nosotros podemos llegar a saber cuántas llamadas recibió ese usuario, a cuáles lugares llamó, en cuánto tiempo estuvo en llamada, cuántas llamadas realizó. Digamos, si es a nivel interno, podemos ver con qué persona estaba conversando. Si es a nivel externo, solo podemos ver los primeros 4 dígitos del lugar donde llamó. Podemos ver cuánta actividad tuvo la persona, ya sea nuestro usuario o el cliente, dentro de la llamada, quién fue el que conversó más. No siempre, digamos, pero más que todo a nivel interno, se puede ver incluso los dispositivos con los que se atendió la llamada, la calidad de voz, si no hubo pérdida de paquetes. Entonces, el monitoreo a nivel de usuario es muy detallado en cuanto al panel de administración de Teams como tal. Enrutamiento. Bueno, el enrutamiento hace más que todo referencia a lo que viene siendo nuestra agregación a lo que es un Session Border Controller, que es un sistema que nos va a llegar a permitir enrutar lo que es nuestro carrier con el sistema de Teams como tal. Y en cuanto a reportes, bueno, Teams nos permite varios tipos de reportes, sin embargo, en los que más he trabajado
o en los que más les puedo detallar son en los reportes por actividad de usuario, que es donde nos muestra, dependiendo la cantidad de días, cuántas llamadas realizó ese usuario, cuánto chateó, en cuántos grupos presentó alguna actividad. Como dice la palabra, es meramente sobre la actividad del usuario y es un poco detallada dependiendo a lo que se quiere llegar a buscar. Ok. Como tal, digamos, los procesos de implementación para que nosotros podamos utilizar Teams como central telefónica va a depender mucho de ciertos requerimientos en los que vamos a hablar un poco rápido. En este tema, digamos, lo que se ocupan principalmente es un Session Border Controller. Yo he visto conexiones con PBX, pero lo ideal o la recomendación de Microsoft como tal es que nuestra implementación se haga con un Session Border Controller. Existen diferentes cantidades de proveedores nos pueden llegar a brindar lo que es un Session Border Controller. Sin embargo, digamos, an- a mi experiencia, les recomendaría usar AudioGo. Realmente es una plataforma bastante sencilla en cuanto a monitoreo. Ahí sí tenemos como un poco más amplio el tema de a qué número se está llamando a nuestro usuario. Lo podemos ver incluso en vivo. Podemos ver los problemas que pueda llegar a presentar. Y realmente suele ser una plataforma muy estable. En cuanto a implementación, se puede realizar ya sea por hardware o por un modelo SaaS, que es que hay algunas nubes como Azure y AWS que proporcionan imágenes de ese Session Border Controller y que nosotros los podemos ejecutar desde la nube como tal. Entonces desplegamos únicamente lo que sería una imagen de este SBC y desde ahí nosotros hacemos las conexiones. Muy importante tener un certificado que nos permita publicar lo que viene siendo este Session Border Controller para que pueda ingresar a lo que es nuestro tenant. Nosotros podemos hacer el registro de SBC en los DNS y agregarlo a lo que es Teams. Entonces, de esa manera existe una comunicación entre el Session Border Controller y nuestro Teams como tal, que sería la segunda conexión, lo diría de esta manera, para realizar lo que son los temas de llamadas. Muy importante la habilitación de puertos a nivel de puertos, ya sea que quieran implementar el Session Border Controller adentro de la institución o afuera. eh, Existe una habilitación de puertos donde tenemos que indicarle a nuestra red o al Session Border Controller que tienen que estar habilitados para que exista comunicación entre Teams como tal y nuestra infraestructura o la infraestructura del SBC. También a nivel de firewall hay que tener estos puertos habilitados para que no exista algún bloqueo que nos permita realizar estas llamadas como tal. Y por último, que es muy importante, es el Sigtron que nos va a brindar nuestro carrier, ya que sin un Sigtron como tal no vamos a poder llegar a tener ningún flujo de llamada, ya que este se encarga primeramente de darnos lo que viene siendo las extensiones. También nos permite mantener ese flujo de llamadas donde nosotros podemos recibir llamadas, enviar llamadas. Entonces, sin un Sigtron como tal previamente configurado desde nuestro carrier, no vamos a poder realizar llamadas así tengamos un Serial Board de controles, tengamos el publicado, la habilitación de puertos e incluso las licencias por usuario que necesitamos. Si no tenemos un Sigtron, no podemos configurar un plan de marcado, no podemos hacer que nuestro carrier nos gestione el tema de las llamadas, que las pueda recibir, que se puedan enviar. Eh, Realmente, sin el Sigtron, es muy importante, al igual que las otras tres requerimientos, ya que si alguno de estos llega a fallar, si alguno de estos requerimientos llega a faltar, no podríamos realizar absolutamente nada del tema de las llamadas. Em, entonces, digamos, antes de cualquier tema de implementación, es muy necesario tener en cuenta que estos cuatro requerimientos estén de la mano para poder realizar la implementación.
Más que todo, aquí les voy a hablar sobre el flujo del Session Border Controller. Primeramente, ¿qué es un Session Border Controller? O más o menos para qué sirve, qué es lo que hace. Eh, Básicamente, un Session Border Controller es un dispositivo que me permite implementar como una frontera entre las redes privadas y públicas, eh, para, por ejemplo, digamos, transferir datos de forma segura entre Teams y nuestra red o Teams y nuestro carrier. eh, y me permite realizar, digamos, o crear este flujo de llamadas desde lo que entra a Teams hasta lo que sale de mi central telefónica. Incluso, digamos, aquí como lo ven en el puro centro, existe como una nubecita que se llama Medium BE, que es un modelo de audio codes, es un hardware. Bueno, también existe una imagen, por eso está en un símbolo de una nube, que es el que permite realizar la comunicación. Entonces, digamos, nosotros desde este punto del Session Border Controller, lo que hacemos es configurar l- las, perdone, se me fue la palabra. Configuramos desde ese punto lo que son, por decirlo de una manera, los punteros. Le decimos que vamos a recibir y que vamos a enviar señal desde nuestro carrier, y que vamos de la igual forma, vamos a recibir señal y vamos a transmitir señal hacia la nube de Microsoft mediante unas IPs que nos brinda Microsoft. Entonces, de esta manera, lo que viene siendo el Session Border Controller es un comunicador que nos permite gestionar el flujo de llamada como tal. Desde ahí vamos a administrar también lo que es los temas de seguridad a nivel del certificado, ya que el certificado va a estar instalado previamente en el Session Border Controller para agregar una comunicación segura entre nuestro canal del Session Border Controller y Teams como tal. Ok, si nosotros quisiéramos, no es algo meramente necesario. Incluso, como les comenté anteriormente, si quisieran lo pueden eliminar. Es el uso de una PBX. Si nosotros quisiéramos, de alguna manera, ya tenemos implementada una PBX, podemos realizar una conexión de nuestra PBX a nuestro SBC y de nuestro SBC a nuestro Teams como tal, para para mantener el uso de tal. Pero si, digamos, si no quisiera mantener una PBX, no hay problema. Las funciones de la PBX la puede realizar nuestro Teams como tal. E incluso el Session Border Controller tiene ciertas características que nos permiten configurar algunos números para realizar esas pruebas como tal. Eh, ok. Entonces, básicamente lo que viene siendo el SBC nos va a permitir como una interpolarización de cada una de nuestros punteros para realizar una transferencia de datos, que de tal forma podamos nosotros comunicarnos, ya sea desde Teams a nuestro carrier y desde nuestro carrier a Teams. Vamos a poder llegar incluso a ver un flujo total de la llamada, ver si se pierden paquetes o si todo va fluidamente bien. No hay problema en ese tema. Ok. No sé si tienen alguna duda de momento. ¿Todo claro? De momento todo claro, Fabio. Ok. Y de mi parte, entonces, si alguno quisiera como entrar en algún detalle más a fondo, me gustaría escucharlos, aclarar un poco lo que vienen siendo las dudas, para poder, no sé, llegar a solventar incluso, o ver algún tema de estas implementaciones. Muchísimas gracias, Fabio. Si alguien tiene alguna consulta, algún comentario, puede abrir el micrófono para realizarlo con Fabio o pueden ponerla acá en el chat para darles respuesta.
Fabio, me parece que todo quedó súper claro, no hay consultas, entonces agradecerte por la presentación y bueno, a todos los que nos acompañaron también. Y de acuerdo, sin más que agregar, entonces, fue un gusto haberles conversado un poco sobre este tema, que a lo mejor a veces llega a ser un poco complejo, sin embargo, digamos, mediante estas tecnologías podemos simplificar un poco lo que es el tema desde la configuración hasta la administración como tal. Entonces, agradecerles por su tiempo y que tengan bonito día.